no se había hecho nunca, ni se hace al sur de Madrid, no se hace ningún cava, nada más que el de Almendralejo. En España el concepto era de o vino gasificado o espumoso, o cava, no había otro. Entonces pasamos de la nada a lo mejor al cava. Claro, pues la pasión era hacer cava, era elaborar cava, porque bueno, consideramos que el cava tenía ese prestigio y era lo que conocíamos, lo que habíamos tomado desde pequeño en esas fiestas de Navidad que nos faltaban en las casas nuestras y que luego descubrimos en el viaje de Cataluña. Ten en cuenta que en aquel entonces nosotros no se embotellaba vino por aquí, era todo en garrafas y demás y tal, y entonces pues esas etiquetas, esas botellas, ese mundo maravilloso que es la copa de cava, con sus burbujas y su espuma y su calidad, pues me apasionó, y de ahí que bueno, pues que estuviéramos siempre con el tema de cómo podríamos hacerlo aquí. Señor Marcelino Díaz, buenos días. Buenos días, señor David. Y muchas gracias por recibirnos en su casa. ¿Dónde estamos exactamente? Pues mira, estamos en la finca del Mosquito, en el pleno centro de la Tierra de Barro, y como verás es un cambio de rasante desde el cual se domina toda lo que es la tierra y todos los sistemas montañosos que hay a su alrededor, ¿no? Es la zona productora por excelencia de vides. Aquí estamos en una plantación de vid macabeo. ¿Por qué se llama Tierra de Barros? Pues porque cuando llueve forma barros. Son arcillas expansivas que absorben mucha agua, almacenan mucha agua y la retienen ahí. Entonces en verano tienen un problema que se agrietan, o sea, al perderlos se agrietan, y por esas grietas que son tan profundas como profunda es la capa de arcilla, pues se nos pierde Entonces existe un sistema de cultivo en verano único de esta zona, que es el rodo, que es una cuchilla que va a lo largo del lineo y que va removiendo la tierra unos 8 o 10 centímetros, evita esa formación de grietas por las cuales esto, y evita las malas hierbas. Usted se crió donde estamos aquí, ¿eh? Yo me crié aquí y tengo un recuerdo pues encantador, y de ahí que cuando tengo la bodega me deja un tiempo libre, pues aquí me tienes, aquí me puedes encontrar. Usted se va a estudiar a Madrid, a ingeniería. Sí, como consecuencia de ser hijo de agricultor, de viticultor, mis trabajos pequeños de pequeño era ir detrás de la cuadrilla de vendimiadores con un cubo recogiendo las escorias, los racimos que se quedaran. Decidí estudiar ingeniero agrónomo, y como consecuencia de eso me especialicé en industrias agrarias, porque ya el vino empezó a ser una pasión para mí, y luego pues me gradué en viticultura y enología, y con tal motivo tuve 2 años seguidos la ocasión de ir al Penedés en el 70 y en el 71 durante la vendimia para ver bodegas en viaje de práctica y demás, y ahí es cuando yo me inculqué ese afán y ese amor y ese cariño por el cava, que yo lo conocía desde pequeño, porque en pequeño en casa no faltaba la botella de cava con los turrones. A mí me parecía extraño aquello, pero me gustaba. ¿Por qué se enamoró del cava cuando visitó estas bodegas? Me llamó la atención, bueno, el paisaje de Sant Sadurní, todos los paisajes de viñedo son maravillosos todos, cada uno con su fisonomía, ¿no? Pero el paisaje, la arquitectura de las bodegas, el vino en sí, el cava en sí, las presentaciones de las botellas. Pero aquí no lo había hecho nadie. Yo mismo, incluso si este amigo mío, Aniceto Mesías, no me llega a decir a mí, Marce, ¿por qué no hacemos cava? Si tú lo sabes hacer, yo también, tú tienes los viñedos, tienes la bodega, ¿por qué no? Entonces, pues oye, pues llevas razón. Así surgió la idea, hablando un día con un amigo. Pues así surgió. Fue cuando nosotros, con la vendimia del 82, decidimos pues coger en cajas las uvas, hacer una buena elaboración. Recuerdo que hicimos 2 conos de cemento de 2.500 litros cada uno, corregimos bien, porque era un problema de hacer cavas en un clima meridional, es lo contrario que pasa muchas veces en Sant Sadurní, que las lluvias, esto impiden que maduren debidamente y tal. Aquí no, aquí tenemos un proceso de maduración muy, muy adecuado, y entonces la lucha es que no se nos vaya a grado alcohólico, a grado azúcar, y que se nos pierda acidez. Entonces coger las uvas muy temprano, o sea, aquí estamos ahora mismo en junio, ya en junio, pues a final de julio tendremos que empezar ya a hacer análisis para cogerla con los 10 grados y con la acidez más adecuada, ¿no? ¿Cómo fue esa primera vendimia y esa primera elaboración? Pues esa fue muy expectante. Con 5 meses abríamos ya algunas botellas, con 6, con 7, vinieron periodistas, autoridades y demás,
y oye, celebramos una comida y encantó, fue maravilloso, oye, qué cosa más rica, nosotros mismos nos quedamos sorprendidos porque, oye, pues bueno, claro que el proceso, si tú partes de una buena uva, de una uva sana y adecuada, el resto lo hace el proceso tradicional, el método tradicional, ¿no? Los 9 meses de crianza y demás. Entonces salió un cava estupendo, muy agradable. En el 83, cuando presentan el primer cava, ¿nunca se había hecho uno en Extremadura? Nos encontramos luego con sorpresa. La primera fue, bueno, el éxito que tuvo, las ventas de las 5.000 botellas, de las 6.000, 5.000 se vendieron en Navidad y fueron pues en una cola que se hacía en la bodega para cada vez que hacíamos degüelle, estaban allí esperando todos y prácticamente no salió al mercado, nada más que directamente al consumidor. ¿Este proceso de nacer en el cava fue fácil para ustedes? Como tal nacimiento no fueron dificultades grandes y luego estaba la expectativa de sacar un producto de calidad. ¿Cómo vendéis el cava con personalidad propia, con territorio de Extremadura al mundo? Bueno, ante todo lo vendemos con la denominación paraguas cava. Eso hoy más, porque hoy ya aparecen muchos espumosos por todas partes. Bueno, no tiene el control del cava, no tiene el prestigio del cava, porque ¿quién le garantiza a mí? Yo no te lo garantizo yo solo que esto es cava y es de calidad, me lo certifica un consejo regulador. Bien, entonces, ante todo con cava. ¿Qué cree que puede aportar la zonificación al consumidor? Bien, yo eso lo veo bien porque es una información adicional que damos al consumidor. ¿Cuál es para usted el mejor maridaje? El cava como alimento líquido compagina, armoniza con alimentos sólidos. Y entonces hay con alimentos que van muy bien, dígase el cava con el jamón ibérico de bellota, dígase con un arroz, dígase con un asado, dígase con cualquier comida especiada y demás, va divinamente, porque te lo pide el cuerpo, te lo está pidiendo la ingesta de esos alimentos, ¿no? Pero sin embargo, si yo me tomo un café y una tarta nuncial, pues eso no pega ni con cola. Cuando echa la mirada atrás de toda una vida dedicada al vino, dedicada al cava, ¿qué piensa? En mis tiempos de los años 70, 60, cuando ya acabo la carrera y demás, pues gran parte de todos los extremeños se colocaron en la administración y ejercieron esto y por las tardes administraban sus fincas. Nosotros, quizás un poco quijotes, pues todos los hijos de mi padre nos dedicamos al negocio, los primeros porque mi padre tiró de ello, los demás porque cuando fallecen me dicen, hombre, vente ya que tienes la experiencia de vinos, de conoces el mundo del vino, vamos a desarrollar este importante negocio que tenemos. Entonces te vienes y te pones a pelear con ellos. Yo me he encontrado con un patrimonio considerable hecho por mis padres y mis hermanos los mayores, ¿no? Pero luego has tenido que lucharlo y pelearlo, o sea, el patrimonio es bueno tenerlo, pero el que tiene un patrimonio tiene que defenderlo todos los días, a capa y espada. Tú no te lo puedes dejar caer. Y entonces eso es un esfuerzo también grande, ¿no? Y no solo, sino que lo transformamos al actual. O sea, el negocio de mi padre de vinos era vino a granel y alcoholes y viñedos. Pues bueno, nosotros empezamos luego a hacer ya embotellados, crianza y embotellados de vino. En fin, pues empezamos a actualizarlo de acuerdo con las demandas de los tiempos que corrían, ¿no? ¿Qué futuro le ve al mundo del cava? ¿Qué cree que es lo que pasará? Dependerá de lo que hagamos los cavistas, dependerá de las directrices que marquen los consejos, por supuesto. Yo ahí echo de menos campañas publicitarias. ¿Qué tenemos que hacer? Pues como el mercado es libre, pues hacer la mayor calidad posible, dotarlo de la mayor imagen y prestigio posible, de tal forma que lo elevemos al rango del glamour, del prestigio, de la imagen que tienen otros espumosos y que ha tenido y tiene el cava y debe seguir teniendo el cava.